Cronología del Viejo Oeste, de la conquista a la leyenda. Sección 1. Los primeros pasos de 1800 a 1848. El Viejo Oeste no siempre fue un lugar de vaqueros y forajidos. Todo comenzó a principios del siglo XIX, cuando Estados Unidos aún era un país joven y ambicioso. Su frontera terminaba en el río Mississippi, pero el deseo de expansión llevó a una serie de eventos que definirían el destino de toda la nación. 1803, la compra de Luisiana. En 1803, Estados Unidos adquirió un inmenso territorio de Francia en lo que se conoce como la compra de Luisiana. Este acuerdo duplicó el tamaño del país y abrió la puerta a la exploración del oeste. De 1804 a 1806, la expedición de Lewis y Clark. Para descubrir qué había en estas tierras desconocidas, el presidente Thomas Jefferson envió a dos exploradores, Meriwether Lewis y William Clark. Durante 2 años, recorrieron miles de kilómetros, enfrentando peligros, tribus nativas y climas extremos, pero su viaje demostró que el oeste estaba lleno de oportunidades. 1830, la ley de remoción de indígenas. Pero la expansión también tuvo un costo. En 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la ley de remoción de indígenas, obligando a miles de nativos a abandonar sus tierras y caminar cientos de kilómetros en lo que se conoció como el Camino de Lágrimas. 1836, la independencia de Texas y el Álamo. En 1836, Texas, entonces parte de México, declaró su independencia. Pero México no iba a rendirse sin luchar. En la legendaria batalla de El Álamo, un pequeño grupo de tejanos resistió el ataque de miles de soldados mexicanos. Aunque fueron derrotados, su sacrificio inspiró la victoria final de Texas. En 1845 Texas se une a Estados Unidos. Finalmente, en 1845, Texas fue anexado a Estados Unidos, lo que provocó tensiones con México y llevaría a una guerra inminente. De 1846 a 1848, guerra entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos comenzó en 1846 y terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como resultado, Estados Unidos obtuvo vastos territorios que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y más. 1848, la fiebre del oro en California. Ese mismo año, se descubrió oro en California, lo que desató una fiebre que atrajo a miles de aventureros, desesperados por hacerse ricos. Así nació el mito del sueño americano en el lejano oeste. Con un territorio en expansión y miles de personas moviéndose hacia el oeste, el escenario estaba listo para la era de los vaqueros, los forajidos y los duelos al amanecer. Pero, ¿qué pasaría después? Acompáñanos a la siguiente etapa de esta historia. Cronología del Viejo Oeste, de la conquista a la leyenda. Sección 2, la era de los pistoleros y forajidos de 1860 a 1890. El Viejo Oeste que todos conocemos en las películas nació en esta era. Después de la Guerra Civil en 1865, cientos de soldados, aventureros y bandidos recorrieron el oeste en busca de fortuna o problemas. Esta fue la época de los duelos, los asaltos a trenes y las leyendas de la frontera. En 1869, la llegada del ferrocarril transcontinental. En 1869, el primer ferrocarril transcontinental unió la costa este con el lejano oeste. Ahora los viajes que antes tomaban meses a caballo podían hacerse en días. Pero no solo trajo progreso, también atrajo a forajidos y bandidos que convirtieron los trenes en sus blancos favoritos. Los pistoleros más temidos. La falta de leyes convirtió el oeste en tierra de nadie. Aquí nacieron las leyendas de pistoleros y forajidos como Jesse James y su banda, los reyes de los asaltos a bancos y trenes. Billy the Kid, el joven pistolero que supuestamente mató a 21 hombres. Wyatt Earp, el sheriff que impuso la ley con sus propios revólveres. Butch Cassidy y Sundance Kid, ladrones de trenes que desafiaron a la ley hasta su misterioso final. En 1881, el legendario duelo en el Oca Corral. Uno de los duelos más famosos del oeste ocurrió en 1881, en Tombstone, Arizona. Wyatt Earp, junto a sus hermanos y el legendario Doc Holliday, se enfrentaron a los Clanton y MC Laurie en el Oca Corral. En solo 30 segundos, 30 disparos fueron intercambiados y la leyenda quedó grabada en la historia. La vida en el salvaje oeste. No todo era violencia y crimen.
Los pueblos del oeste crecieron alrededor de los salones, donde los vaqueros bebían whisky, apostaban al póker y a veces terminaban en duelos mortales. Mientras tanto, los vaqueros recorrían grandes distancias arreando ganado y enfrentándose a los peligros del desierto, los indios hostiles y los forajidos. El inicio del fin 1890. Pero la era dorada de los forajidos estaba llegando a su fin. Para 1890, el gobierno de Estados Unidos declaró que la frontera ya no existía. La civilización, los ferrocarriles y la llegada de la ley marcaron el fin de una era. Sin embargo, las historias de pistoleros, duelos y asaltos a trenes quedarían grabadas en la memoria del mundo y en el cine. Así terminó la era de los forajidos, pero aún quedaba un último capítulo, el ocaso definitivo del viejo oeste. No te pierdas la siguiente parte de nuestra historia. Suscríbete y acompáñanos en la última cabalgata del salvaje oeste. Cronología del viejo oeste, de la conquista a la leyenda. Sección 3, el fin del viejo oeste de 1890 a 1912. El viejo oeste estaba llegando a su fin. Lo que alguna vez fue una tierra de pistoleros, duelos y forajidos, poco a poco se convirtió en un mundo más civilizado. Las ciudades crecían, el ferrocarril se expandía y la ley finalmente dominaba el territorio. 1890, el cierre de la frontera. En 1890, el gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente el cierre de la frontera. Ya no había tierras libres por explorar y el concepto del salvaje oeste empezó a desvanecerse. La llegada del siglo XX, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos. El ferrocarril conectó todo el país, permitiendo que las ciudades crecieran y las distancias se acortaran. Con la llegada del telégrafo y el teléfono, la comunicación mejoró, dejando atrás los tiempos en los que los mensajeros recorrían largas distancias a caballo. La ley y el orden dominan. Los legendarios forajidos que alguna vez aterrorizaron el oeste fueron capturados o asesinados. Jesse James fue traicionado por uno de los suyos en 1882, Billy the Kid cayó ante el sheriff Parker en 1881, y Butch Cassidy y Sundance Kid huyeron a Sudamérica. La era de los pistoleros llegaba a su fin. Los últimos vaqueros y el nacimiento del rodeo. Los vaqueros dejaron de ser figuras de aventura para convertirse en trabajadores de ranchos organizados. Así nació el rodeo, un espectáculo que mantenía viva la cultura vaquera en un mundo que ya no necesitaba pistoleros. En 1903, Hollywood inmortaliza el oeste. Aunque el viejo oeste desaparecía, su espíritu vivía en el cine. En 1903, la primera película del género western, El gran robo del tren, llevó las historias de forajidos y duelos a la gran pantalla, creando un legado que perdura hasta hoy. 1912, Arizona y Nuevo México, los últimos estados del oeste. En 1912, los últimos territorios del oeste, Arizona y Nuevo México, se convirtieron en estados oficiales de Estados Unidos. Con esto, el viejo oeste dejó de existir, al menos en la realidad. El oeste que nunca muere. El viejo oeste pudo haber desaparecido, pero su espíritu sigue vivo en el cine, la literatura y la cultura americana. La era de los forajidos terminó, pero su legado sigue cabalgando en la memoria de la historia. ¿Y tú, crees que el oeste realmente murió? Síguenos para más historias.